Bueno, avancemos entonces un poco con algunos de los conceptos que nos trae Taxel, pues especialmente con el concepto central, obviamente, que es el de estereotipos, que es lo que nos interesa ver a través de esta situación, cómo se construyen los estereotipos, qué efectos generan y también un poco cómo se expanden socialmente. Creo que pues, el ejemplo que acabamos de tomar en el video nos permite observar fácilmente pues, cómo funciona el asunto, ¿no? Pero por ahora lo importante es tener en cuenta que en realidad un estereotipo es una imagen mental que a través de la cual se construye una categoría sobre una persona o sobre un grupo social, ¿cierto? O puede ser también incluso sobre una cosa. Lo importante entonces es que esa imagen es una imagen simplificada, digamos, no tiene una gran complejidad en el fondo, justamente por eso de allí que sea estereotipo o que pueda estereotiparse, ¿no? Porque es una imagen realmente simplificada y sirve para esa categorización de una persona, un grupo social o hasta un objeto. En esa medida, el estereotipo tiene una función cognitiva inicialmente, ¿cierto? Que es toda la discusión que va a tener Tafel al principio. Simplemente mostrar que los estereotipos son necesarios. Son necesarios porque a través de ellos construimos una imagen del mundo. Y esa imagen nos permite clasificar lo que ocurre en él. Y en esa medida también nos permite actuar frente a él. Entonces, en esa medida, en principio, el estereotipo, pues, tiene una funcionalidad eh, y contribuye, digamos, a la organización de la cognición frente al mundo, o de la manera en la que conocemos también ese mundo. Hasta ahí, digamos, está bien. Pero, de alguna manera, en la medida en la que ese estereotipo ingresa en el ámbito social, ese estereotipo se puede llegar a convertir en un arma de lucha, se puede llegar a convertir en una forma de prejuicio y se puede llegar a convertir también en una forma de exclusión social. Y ese es el riesgo que comporta. La discusión que propone entonces Tagfel, pues de alguna manera es la de sacar el estereotipo de la mirada únicamente cognitiva, porque lo que él va a decir un poco es que si bien la mirada cognitiva pues contribuye a esclarecer el concepto, el problema está en que es necesario tener en cuenta que cuando el estereotipo ingresa en lo social, pues comienza a tomar otra dimensión y es necesario entender en lo social que el estereotipo ya no cumple solo una función cognitiva, sino que el estereotipo se construye socialmente, eh, en ocasiones es construido por grupos que tienen un mayor poder que otros y en esa medida se puede convertir entonces en un arma de exclusión. Ese es el tema entonces que le interesa demostrar en este caso a Tagfeld, que está puesto en juego en el video que han visto, pero que está puesto en juego también en la película del gran debate y la exclusión que hay o que, bueno, que sigue habiendo, pero digamos que recrea la película que es la exclusión de la década del 30, básicamente, de la comunidad blanca hacia los negros, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Entonces, lo importante es observar un poco cómo es que va apareciendo eso en términos sociales, cómo es que se va convirtiendo en una generalización, cómo es que las demás personas lo adoptan, cómo es que se expande, digamos, a nivel social y cómo se convierte en una forma de observar la realidad, o observar al otro o observar a un grupo social. Fíjense que en el caso del castrochavismo, pues veíamos eso, ¿no? Como algo que surgió como una categoría, una imagen simple para referirse a una situación específica o a un grupo específico, pues terminó expandiéndose, terminó incorporándose en el lenguaje y terminó construyendo, digamos, una cierta realidad que es posible que sea ficticia. Entonces, ese es, digamos, el asunto. Eh, es importante también observar que en esa medida, como lo decía ahora, el estereotipo en principio tiene unas funciones de orden social. Lo primero es que permite, de alguna manera, construir un proceso de cognición del sujeto a través de la cual él puede manifestar su conducta social. O sea, a través del estereotipo, el individuo manifiesta su conducta social. La manera en la que yo actúo frente a un venezolano, si fuera el caso del video, o la manera en la que yo actúo frente
a un indígena o la manera en la que yo actúo frente a alguien que tiene una sexualidad distinta a la mía, está muy marcado por esos estereotipos. Entonces fíjense que en un primer nivel, en términos sociales, pues ese estereotipo permite de alguna manera construir esa conducta social. Pero por otro lado, ese estereotipo también permite construir interacción. A través de ese estereotipo yo interactúo de ciertas formas con los demás. Pero además de eso, entonces, afectar las interacciones sociales, los estereotipos nos permiten defender ciertos valores, ¿cierto? Cuando un grupo intenta imponerse sobre otro a través de un estereotipo que se convierte en un prejuicio, pues de alguna manera el estereotipo se convierte en un instrumento para preservar los valores propios, desde luego denigrando los valores de los demás. Entonces, en esa medida, el estereotipo también permite mantener la ideología de un grupo. Es justamente lo que veíamos ahora con el video. Lo interesante, digamos, del castrochavismo no es solamente que permita denigrar o señalar de manera negativa a un grupo social o a una ideología o a un partido, sino que permite preservar los valores de un grupo y permite mantener la ideología de ese grupo, pues inicialmente del grupo que introduce ese neologismo, ¿no? Porque pues, además en este caso se trata de una palabra que no existe en el diccionario, ¿no? Neologismo. Muy bien. Entonces, pues ahí están, digamos, esos aspectos que son importantes tener en cuenta, aquello que en términos sociales permite el estereotipo. Y ahora tendremos que empezar a observar con algún detalle qué es lo que ocurre cuando este se pone en juego en términos sociales. ¿Qué papel juega entonces ese estereotipo? De un lado ya dijimos en la conservación de valores, pero de otro lado posiblemente en el rechazo que puede generarse hacia otros. Fíjense que algunas de las categorizaciones que permiten los estereotipos son neutras, generalmente cuando están dirigidas a las cosas. Y en esa medida, pues no comportan algún problema, ¿no? Porque ahí están situadas en una perspectiva y en una base cognitiva. ¿Nos sirven para qué? Para diferenciar las cosas. Pero cuando esos estereotipos ingresan en lo social, entonces ahí ya comenzamos a observar otros elementos. De un lado, que estos ya no son tan neutrales, sino que casi siempre señalan o un aspecto positivo o un aspecto negativo. En esa medida, entonces, el estereotipo puede ser eso, positivo o negativo. Casi siempre, cuando el estereotipo pues, se convierte en un prejuicio, señala aspectos negativos de otro. Lo interesante del estereotipo es que se expande muy rápido, ¿cierto? Con una velocidad y una rapidez que hace, digamos, muy difícil atacarlo en el sentido de desmontarlo, de demostrar que no es cierto, porque al expandirse tan rápidamente, muchas personas o un grueso del grupo social pues lo adopta. Y lo adopta pues básicamente porque, ya lo decíamos, ese estereotipo social sitúa una imagen sencilla de algo, de un atributo, de un rasgo, de una característica. Entonces, como está justamente en un lenguaje sencillo, como está puesto en una imagen tan sencilla, pues fácilmente también se adopta. Pero ojo porque eso también depende mucho de a través de qué mecanismo se expande. Cuando son personas que tienen un alto nivel de reconocimiento y una posibilidad de denunciarse discursivamente, pues entonces ese estereotipo puede más fácilmente expandirse en el conjunto social. El asunto entonces y el problema para la psicología social está en que mm, se requiere mucha información y un ejercicio muy profundo para desmontar algo que se expande con poca información y que se expande con pocos argumentos. Es decir, en el caso que veíamos del castrochavismo o cualquier otro similar, lo que vemos es que basta con que alguien lo diga para que eso se contagie casi, se expanda en el conjunto social, pero la cantidad de información que necesitamos para desmontarlo es demasiado grande. Son muchos los argumentos y es muy posible, si nos acogemos a la psicología de las masas, que aún así las personas continúen pues creyendo en ese prejuicio, en ese estereotipo que se ha convertido en un prejuicio. Cuando ese estereotipo entonces, y ahí vienen los riesgos, son estereotipos negativos que se dirigen a un grupo social, pues pueden terminar
afectándolo de tal manera que disminuyen su valor o se constituyen en una amenaza o finalmente se revierten en procesos de rechazo o de odio. Lo que muestra justamente Tafel es que es así como se hizo la cacería de brujas en el medioevo, a través de un estereotipo que decía que ciertas personas que tenían ciertas prácticas, especialmente las mujeres, eran brujas y eran malas y había que quemarlas. Y al punto de que se creó justamente un manual para poder, eh, diríamos, acabar con ese mal, ¿cierto? Purificar la sociedad, que fue el Maleus Maleficarum, y a través de ese manual, que decía incluso qué torturas practicar, que decía incluso cómo interrogar a una persona para determinar si era o no era hechicera o bruja, pues entonces ya sabemos lo que ocurrió. Entonces el asunto con el estereotipo, cuando se convierte en ese prejuicio negativo sobre una colectividad, es que puede terminar en un odio, en un exterminio. Lo hemos visto a lo largo de la historia, no solamente en el caso del medioevo, lo veíamos justamente en la cuestión judía que también cita Tafel, ¿no? Lo que hicieron los alemanes con los judíos fue, a partir de la instalación de unos estereotipos, falsos desde luego, y denigrantes sobre ellos, decir que venían a robarse el dinero, decir que habían ellos, que era un complot para apoderarse del mundo, en fin, una serie de cuestiones que construyeron una imagen negativa de los judíos al punto de que muchas personas terminaron justificando el exterminio de los judíos. Entonces ahí vemos otro de los riesgos que compone y otro de los ejemplos ya no tan lejanos sobre lo que ocurre cuando esto se expande y además se convierte en un prejuicio adoptado por un grupo social. Eh, También es importante tener en cuenta que esos estereotipos se convierten en una forma de justificación de las acciones que realizan un grupo sobre otro, ¿cierto? Porque generalmente a esos grupos a los cuales va dirigido el estereotipo se les atribuye ser la causa de un mal que se está generando a nivel social. Es que hay desempleo en Colombia porque entonces los venezolanos nos están robando el empleo. Es que hay delincuencia en Colombia porque resulta que los que delinquen son venezolanos, se vienen a robar. Entonces comienzan a aparecer una serie de prejuicios que hacen que ese grupo se convierta en la causa de los problemas y por lo tanto está justificado excluirlos, rechazarlos o incluso llegar a afectarlos y a asesinarlos, ¿no? Es bajo ese principio también que se justifican las acciones de guerra, ¿no? Como era el contrincante, como era un terrorista, como era un guerrillero, como era un delincuente, entonces, porque ellos eran la causa del mal. Entonces, ese es uno de los grandes de los grupos, que es lo que ustedes están haciendo, es fundamental, porque fíjense que justamente los grupos se construyen a partir de esa misma lógica de la estereotipia sobre los otros, ¿no? Y entonces es así también como comienzan a aparecer los conflictos entre los diferentes grupos. En el caso político veíamos y teníamos a la mano un ejemplo, pero ocurre también en otros casos de conflictos entre grupos que no necesariamente pues tienen intereses de índole político. Ese es entonces el aspecto que me interesa sobre todo que vean, que me parece útil para el análisis que vienen construyendo, la manera en la que puede comenzar a observarse esa división y esa diferenciación entre el endogrupo que ustedes están estudiando y los exogrupos. La manera en la que estos endogrupos atribuyen características e imágenes o incluso prejuicios de esos exogrupos, de los otros grupos, y cómo esos tienen mucho que ver entonces con los estereotipos. Desde luego, como lo decía Dayana ahora, esto también tiene que ver con la tradición cultural, ¿no? O sea, los estereotipos no se construyen por fuera de la tradición cultural de un grupo, sino que, por el contrario, solo pueden entenderse a través de las tradiciones culturales de un grupo. ¿Qué ocurría en tiempos recientes a propósito del castrochavismo? Ya en este caso, por ejemplo, del plebiscito, que a partir de las tradiciones nuestras comenzó a tratar de implantarse y de construirse estereotipos que iban dirigidos a grupos específicos que los asimilaban fácilmente. Entonces,
decirle viejos conservadores que nos íbamos a convertir en una sociedad de homosexuales porque se les iba a enseñar a los niños ideología de género. Y así, digamos, cada uno de estos mensajes estereotipados se fue direccionando hacia un grupo específico que culturalmente lo asimiló fácilmente porque ese lenguaje que se construía pues estaba muy en relación con esas figuras de la tradición y de la cultura de esos grupos poblacionales. Bien, en esa medida el estereotipo se convierte en un arma y quienes saben hacer uso de la estereotipia, pues entonces finalmente terminan influenciando en la manera en la que ciertos sectores sociales, ciertos grupos, terminan construyendo la realidad y el significado sobre los demás. Ese es entonces sobre todo el punto que me interesa que observen ustedes. Hay que tener en cuenta, desde luego, no podemos olvidarlo, que así como lo veíamos en términos del self, en el sentido de que un sujeto construye esa respuesta en función del otro y en función del significado del otro, así también los grupos construyen ciertas respuestas y ciertos comportamientos en función de la manera como los otros grupos lo significan. Ahí también hay entonces un interjuego entre los grupos que es importante tener en cuenta y en donde los estereotipos están en el centro de la cuestión. Voy a finalizar con un par de ejemplos recientes para que ustedes vean cómo los estereotipos continúan anclados a la cultura, pero sobre todo continúan siendo un arma de lucha, de debate y de construcción de, de asignaciones negativas frente a otros en la política.